Hoy hablamos de praderas. La pradera, el pasto, sigue siendo el recurso más económico para alimentar el ganado, a pesar de hoy los insumos caros como los fertilizantes. Pero esto cobra sentido en realidad si es que hacemos bien las cosas, si es que somos eficientes. Y hacer bien las cosas tiene que ver con un buen manejo de la pradera, un buen manejo de pastoreo. Y por eso que quiero darle brevemente unos consejos para tener en cuenta en esta época de invierno que ya está instalada. El invierno significa sin duda un complejo escenario para las praderas. Tenemos muy bajas temperaturas, una alta concentración de lluvias, suelos saturados de agua que muchas veces incluso se inundan, además de días cortos que tienen una muy baja estimulación de luz para que el pasto pueda crecer. Entonces no es fácil, es todo un desafío, pero podemos tener algunas consideraciones para hacer de esta pradera un recurso que podamos utilizar bien en invierno y que incluso podamos proyectarnos a las épocas que vienen. Por ejemplo, lo que hagamos ahora en invierno de todas maneras va a tener que ver con el comportamiento del pasto en primavera. Por ejemplo, es típico ahora, y nos vamos a encontrar muchas mañanas con un potrero helado, totalmente escarchado, blanco. Y lo que ocurre en realidad con esto es que, tanto por fuera como por dentro de las plantas, se generan verdaderos cristales de hielo. Y estos cristales, cuando los animales ingresan en ese estado de la pradera, se fracturan, se quiebran y al final la planta empieza a deshidratarse. Tanto así que puede llegar a morir. Entonces, lo que tenemos que evitar es que los animales ingresen con el potrero escarchado. Cuando hay heladas, lo ideal es tenerlos en un potrero de sacrificio, en alguna área aparte, distinta, hasta que el potrero se derrita. Y lo que podemos hacer mientras tanto es suplementar, realizar la suplementación en la mañana. Y así evitamos que los animales ingresen a pisotear, a maltratar la pradera y nuestro pasto, ¿cierto? Pueda llegar incluso a morir en algunas zonas, en algunas partes. La suplementación en la mañana, por lo tanto el primer plato del día en la mañana que no sea la pradera, sino que sea la suplementación, forraje conservado, lo que usted tenga para afrontar el invierno. Por otro lado, el cuidado de la pradera y un buen manejo de pastoreo tiene que ver con dos cosas que van combinadas, que es la frecuencia y la intensidad. La intensidad tiene que ver con hasta dónde vamos a pastorear. ¿Cuánto? Hasta el fondo. No, 5 centímetros es el límite. Una vez que el pasto es cortado, que es pastoreado, ¿cierto? Inmediatamente va a empezar a crecer a partir de las reservas que están en los primeros centímetros sobre la superficie. En los primeros 4 centímetros están las reservas de la planta. Si nosotros consumimos más abajo que eso, vamos a estar consumiendo, por lo tanto, las reservas y la planta va a crecer con mucha más lentitud, incluso con pocas reservas puede llegar incluso a morir. Y cuando muere se generan estos claros en el potrero que de manera muy oportunista van a ocupar las malezas. Y la calidad de la pradera se va a deteriorar y la pradera por lo tanto se va a estar degradando. Entonces 5 centímetros es el máximo de intensidad. Estamos hablando en términos prácticos una caja de fósforo. Esta caja de fósforo es el límite, no más abajo. Y más abajo de eso estamos hablando entonces de sobrepastoreo y un daño que en el corto plazo es irreversible e incluso puede ser totalmente fatal para el pasto. Y lo otro que tiene que ver también es importante con que más abajo de los 5 centímetros empiezan a desarrollarse los macollos. El macollaje tiene que ver con la intensidad de luz, el macollaje tiene que ver con estas estructuras que son como nuevas plantas a partir de una misma. Entonces, si pastoreamos más abajo, la estimulación y el macollaje se va a ver comprometido y el volumen de pradera también. Por lo tanto, después vamos a tener una pradera con poco pasto y en la próxima primavera, porque en invierno es cierto que crece poco el pasto, sin embargo, interiormente y gracias a la luz y a todos los efectos climáticos, de a poco se van desarrollando los nuevos crecimientos, los puntos de crecimiento, tanto en los tréboles, por ejemplo, o en las vallicas, de tal manera que le dé más abundancia, más volumen y esta pradera sea productivamente mucho mejor. Por lo tanto, hay una doble razón para no pastorear bajo los 5 centímetros. No se olvide de ello.
Y lo otro tiene que ver con la frecuencia. En primavera entramos al potrero cada 25, cada 30 días, pero en invierno, antes de los 50 días, impensado, porque si no vamos a estar sobrepastoreando. Entonces la vuelta es mucho más larga, 60 días y a veces un poco más. Por lo tanto, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo corregimos? La verdad es que no podemos tener 1 o 2 potreros y estar alternando. La idea es aplicar pastoreo rotativo. Pastoreo rotativo tiene que ver, por ejemplo, con el uso del cerco eléctrico para hacer potrerillos muy pequeños y estar no más de 1 o 2 días en cada potrerillo, en cada zona asignada. Entonces aquí lo que interesa no es el tamaño del potrero, sino la cantidad de estos, ayudados por ejemplo de un cerco eléctrico, de tal manera que el circuito, la vuelta sea mucho más larga. El cerco eléctrico sin duda es una tremenda herramienta para la ganadería, para realizar un buen manejo de pastoreo, para cuidar esta pradera, que es el recurso, ya dijimos, más económico y eficiente si que lo tratamos bien y si hacemos bien las cosas. Así es que no lo olviden. El primer plato de la mañana con escarcha, que no sea la pradera, forraje conservado en potrerillos aparte, en una zona destinada para que no pisoteen los animales. Intensidad, no más bajo de los 5 centímetros. No se olvide el macollaje, el volumen, no se olvide el sobrepastoreo que daña la pradera. Y además, la frecuencia. No haga con mucha frecuencia que los animales retornen, porque si no va a haber sobrepastoreo, va a haber un daño que va a repercutir y va a significar el comportamiento que pueda hacer en primavera. Así que no lo olvide, ya lo sabe. Un buen manejo de pastoreo va a permitir que la fuente principal de alimentación para los animales, siga siendo una buena cantidad, una buena calidad, y sacamos adelante con nuestra ganadería, con estos sistemas que tenemos que sacarlos de buena manera.